Pasadas las 6 de la tarde, buscadores, bienvenidos. Estamos en directo emitiendo desde España para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, la caja de Pandora en YouTube y a través de Año Cero, Espacio Misterio, Mundo Alternativo, Bloque Alternativo, Universo Holístico y UFO Spain en Facebook. Hoy, amigos, amigas, volvemos a mirar al cielo, a ver si tenemos suerte de avistar algún ovni o al menos acercarnos a esa verdad, ¿no? Dicen que la verdad está ahí fuera, pero parece que últimos descubrimientos están apuntando hacia adentro. ¿Qué es lo que vemos realmente? ¿Qué es lo que experimentan las personas que aseguran haber tenido avistamientos con objetos voladores no identificados, con seres extraterrestres o de otros planos dimensionales? De todo ello vamos a hablar con Miguel Pedrero. A él lo conocéis bien, es director adjunto en Año Cero, miembro de los excelentes programas de radio La Rosa de los Vientos, El Colegio Invisible en Onda Cero, codirector del programa Milenio en Televisión de Galicia y autor de obras como Dios existe, Nos vemos en el cielo, Claves ocultas del poder mundial y Conocimiento prohibido. Miguel Pedrero acaba de publicar esa auténtica joya que tenéis que tener en vuestra casa si os interesa el fenómeno, como es Ovnis, mensajeros de la conciencia global, editado por Cidoña, por cierto, editorial que en su día él mismo fundó, y un libro que nos trae, como dice aquí, la respuesta definitiva sobre el origen del fenómeno ovni y otras anomalías y su vinculación con la existencia de vida después de la vida. Miguel, bienvenido. Muy buenas y encantado de estar en tu programa y muchas gracias por darme esta oportunidad de explicar algo de lo que va este nuevo libro que acabo de publicar. Pues sí, este nuevo libro que contiene esta respuesta definitiva. Vamos a ir acercándonos poco a esa respuesta definitiva. Ujú. Empezamos por saber si el ovni es un fenómeno físico, tangible, percibible con los 5 sentidos, o más bien es un ovni, el ovni es un fenómeno paranormal de otras dimensiones. ¿Es físico o paranormal? ¿Qué es el ovni? Bueno, sin ninguna duda el fenómeno ovni es físico en el sentido que aparece en las fotografías, es detectado en el radar, es filmado y fotografiado, y ejemplos los tenemos hace escasas semanas con esos 3 vídeos filtrados a la prensa que pertenecen al Pentágono y que el propio Pentágono ha reconocido que la autoría de esos vídeos son las cámaras incorporadas que llevan los cazas de combate. Los ovnis aterrizan y dejan huellas, es decir, que sin ninguna duda se trata de un fenómeno que deja rastros físicos de su presencia, de eso no hay ninguna duda. Pero aparte de todo eso, el fenómeno ovni es mucho más. Esa es la careta, ese es el disfraz, pero después de casi, parece mentira, después de casi 30 años investigando el asunto ovni, uno llega a la conclusión, yo es una frase que repito mucho, que la clave del fenómeno ovni no está en lejanas galaxias o en lejanas estrellas, sino que está aquí. La resolución del fenómeno ovni o la respuesta al fenómeno ovni tiene que ver con nuestra conciencia. Si están aquí, si el fenómeno ovni está aquí, si se deja ver es porque se quiere dejar ver y se quiere presentar ante nosotros, los seres humanos, e impactar en nuestra conciencia. Yo creo que esa es la clave. El fenómeno ovni, por supuesto, es material, pero también está hecho, está fabricado con los sutiles ladrillos de la conciencia. Es decir, que es un fenómeno que también se va adaptando a cada época según su cultura, ¿no? Se modifica, se cambia la cultura, entonces los fenómenos también, o la descripción de los fenómenos cambia. Tú, en ese sentido, veo que estás de acuerdo, Miguel, con las teorías del gran Jacques Vallée, también de José Antonio Sí, Caravaca, que habla y de ello en tanto. su magnífico libro Distorsión, de que hay tantas realidades ovni o contactos extraterrestres como testimonios del insólito hay, ¿no? Es decir, cada persona tiene su percepción y cada persona crea el fenómeno, lo cual no quiere decir que sea una alucinación. Exacto, es que no lo podías haber explicado mejor. Efectivamente, por un lado, tenemos claro que el fenómeno ovni se adapta al contexto cultural de la época. De hecho, yo en su momento escribí un libro que se titulaba El universo no es plano, y donde defendía que la realidad del fenómeno ovni eran visitas de seres de universos paralelos, ¿no? Y en el fondo no me estaba dando cuenta que estaba cayendo en el mismo error que estaba criticando. Es decir, el fenómeno ovni se presenta en los años 50 y 60 como naves extraterrestres procedentes, en este caso,
los tripulantes de los ovnis decían que venían de Marte o de Júpiter, ¿no? Y a partir de ahí empezó a nacer el mito de que en realidad siempre los extraterrestres aparecieron a lo largo de la historia en nuestro planeta, pero tomaron diferentes disfraces, pero en realidad eran extraterrestres. Y los que defendían eso, los ufólogos de los años 50 y 60, no se estaban dando cuenta que estaban cayendo en el mismo error que estaban criticando. Lo mismo que me pasó a mí en su momento, porque en realidad esa presentación del fenómeno ovni como seres extraterrestres es otra adaptación al contexto cultural. Y si te fijas, a partir de finales de los 90 y en los 2000, ya los tripulantes de los ovnis se presentan como viajeros del tiempo o como inteligencias de otras dimensiones, es decir, que en el fondo están utilizando el contexto cultural de la época, porque actualmente todo el conocimiento que tiene que ver con la física cuántica ya ha permeado la cultura popular y todo el mundo está más o menos al tanto de lo que significa un universo paralelo, la existencia de otras dimensiones espaciotemporales, y ya se presentan por ahí. Pero en el fondo es lo mismo, es una adaptación continua al contexto cultural de la época. Antes se presentaban como dioses, como ángeles, como demonios, como seres elementales, luego como extraterrestres, luego como viajeros del tiempo, luego como viajeros de otras dimensiones, pero en el fondo es lo mismo. Por ejemplo, en el libro le dedico algunas páginas a la famosa oleada de ovnis que tuvo lugar en Estados Unidos entre los años 1897 y 1898. Esos ovnis no eran platillos volantes, eran dirigibles, que es lo que volaba en la época. Pero esos dirigibles realizaban una serie de maniobras absolutamente imposibles, demostrando que tenían una tecnología absolutamente increíble para la época. Bueno, para la época y para la actualidad, ¿no? Porque aparecían y desaparecían, realizaban maniobras muy complicadas y aterrizaban y se producían esos encuentros cercanos con los testigos humanos. Y los testigos humanos les preguntaban, ¿vosotros qué sois? ¿De dónde venís? Y ellos algunas veces decían, venimos de la Luna, somos selenitas, o venimos de Marte, somos marcianos, porque en esa época Marte y la Luna, estamos hablando de finales del siglo XIX, quedaba muy lejano, ¿no? Hoy ya no colaría, ¿no? Aterrizaban, recogían muestras del terreno y cuando les preguntaban quiénes eran, pues decían, venimos de Marte, venimos de la Luna, o les decían, pues somos una sociedad secreta de inventores. Otras veces decían, no, somos una tribu perdida de Israel. Es decir, era algo absolutamente ridículo y esos tripulantes de los ovnis también iban ataviados con trajes aparentemente futuristas, pero que en el fondo, como sucede en la actualidad, esa estética de los trajes espaciales estaba en consonancia con la estética de la época, aunque aparentemente pudiera ser futurista, ¿no? Es decir, que por un lado tenemos que el fenómeno ovni se adapta al contexto cultural, yo creo que de eso no hay ninguna duda y todos los que hemos hecho mucha investigación de campo, entrevistando a mucha gente y siguiendo muchos casos lo tenemos claro. Y por otro lado, y ese es el gran descubrimiento de José Antonio Caravaca, el fenómeno ovni no solamente se adapta al contexto cultural, sino también a la conciencia, al inconsciente profundo de los testigos y toma elementos del inconsciente profundo de esos testigos y proyecta una imagen ante él que impacte en su conciencia, porque de este modo para el testigo será mucho más reconocible. Y si deconstruimos cada uno de los casos de encuentros cercanos y estudiamos la psicología profunda de los testigos, nos daremos cuenta que esa escena que los testigos describen, en el fondo, es, en cierto modo, una proyección de su inconsciente profundo. Es decir, estamos hablando de algo absolutamente fascinante y que está íntimamente ligado con nuestra conciencia. Si están aquí, es porque quieren impactar en nosotros, en los seres humanos. Eso es lo que busca el fenómeno ovni. Claro. Y lo que hace nuestro cerebro, en todo caso, es darle una forma a esa manifestación, ¿no? Esa conciencia global se quiere comunicar con nosotros de alguna manera y nosotros le damos la forma que le puede dar nuestro cerebro por la cultura también que hay imperante, ¿no? De ahí, por ejemplo, hablábamos de los dirigibles, ¿no? Esos platillos, que no eran platillos volantes, eran esas naves extraterrestres, pero tenían forma de dirigible. Quizá también por el éxito que tuvo en su día la novela de Julio Verne, la de, creo que era, Claro. la de Rubius el Conquistador, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Era? Robur el Conquistador. Eso, Rubius Robur el el Conquistador. Conquistador. Eso, muy Sí. bien.
Y claro, como tuvo mucho éxito esa novela, una manera que tenía la sociedad de aquella época de entender ese fenómeno, darle forma, era a través de esos dirigibles que ya expresaba o describía Julio Verne en su novela, ¿no? Pero claro, no Claro, solo Julio Verne. O sea, un ejemplo más de cómo el fenómeno se adapta a la cultura de cada época es, por ejemplo, La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells. Fijaos, me ujú, gustaría ver si podemos captar que por cierto, este libro de Miguel es una maravilla, porque no solo está muy bien escrito, sino que tiene la compañía de ilustraciones que obviamente pues, ilustran mucho mejor todo lo que se pretende explicar, ¿no? Y en esta primera versión de La Guerra de los Mundos, que se publicó en Persons Magazine en 1897, por fin las naves extraterrestres, si os fijáis, ya se representaban como platillos volantes. Y a partir de aquí, cuando alguien aseguraba tener avistamientos o contactos, ya veían que no, esos seres no bajaban de un dirigible, sino que bajaban de platillos volantes. O sea, fijaos cómo claro. el fenómeno se adapta a la cultura de cada época. Claro, eso que estás comentando es interesantísimo, porque yo en este libro lo que he hecho en los primeros capítulos es un libro en el que hay muchísimos casos, ¿no? Mucha investigación de campo para ejemplificar lo que trato de demostrar, ¿no? O sea, que hay casos, hay muchos casos, casos con implicaciones militares, de abducciones, de encuentros cercanos increíbles, pero en los primeros capítulos de este libro lo que hago es ir a la auténtica génesis del fenómeno ovni, es decir, cómo comienza el fenómeno ovni. Y uno cuando investiga este asunto se encuentra con sorpresas increíbles. Y tú acabas de dar una de las claves que planteo en el libro, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, se publica en el año 1898. Pero lo que poca gente sabe es que un año antes se publica una primera versión de esa Guerra de los Mundos en una revista, en una publicación de los Estados Unidos que se llamaba Persons Magazine. Y lo interesante de esta publicación no es el texto de la Guerra de los Mundos, que todos lo conocemos, sino las ilustraciones. Cómo se ilustró ese relato de los marcianos que llegaban a la Tierra a conquistarnos. ¿En qué viajaban los marcianos? Pues viajaban en naves en forma de platillo volante. Y algunas décadas después, en los años 1920 y 1930, que son las imágenes que estamos viendo en pantalla, se editan en los Estados Unidos una serie de novelas gráficas de ciencia ficción que obtienen un éxito absolutamente brutal, ¿no? Es decir, que esas novelillas ilustradas de ciencia ficción permean la cultura popular de los Estados Unidos. Y esto es absolutamente sorprendente y en el libro saco bastantes ilustraciones. Eh, ¿Cómo se representan los extraterrestres en estas novelillas de ciencia ficción que regresan a la Tierra? Que era el leitmotiv, era el tema fundamental de estas novelillas. ¿Cómo aparecen los extraterrestres? Aparecen a bordo de platillos volantes que son perseguidos por cazas militares, platillos volantes que aterrizan y les dan sustos a los humanos que pasaban por allí, platillos volantes que aterrizan y se dedican a recoger muestras del terreno para estudiar nuestra flora y nuestra fauna, platillos volantes que aterrizan y secuestran a seres humanos para hacer pruebas médicas con ellos en el interior de sus naves. ¿Y cómo son los extraterrestres? O algunos de esos extraterrestres, pues son tipos pequeñitos, con un cuerpo muy delgado y una cabeza muy grande, en general de color verde, muy, muy grande, casi como su cuerpo, y dos ojos negros muy saltones, ¿no? Que es casi la imagen típica y tópica de lo que luego serían los grises, esos extraterrestres implicados en la mayoría de los casos de abducción. Y aquí se explica algo, Alex, se explica algo fascinante. La era moderna de los ovnis comienza en el año 47, cuando Kenneth Arnold avista esos objetos voladores sobre el monte Rainier. Lo que poca gente sabe es que Kenneth Arnold no vio platillos volantes. Kenneth Arnold vio alas volantes, vio objetos de forma triangular. ¿Mm? Exactamente. Ahí lo tenemos. Y él, cuando aterrizó, describió lo que había visto a un grupo de personas, entre las que se encontraba un periodista, y dijo una frase, y es que esos objetos se deslizaban por el cielo como platos voladores. Es decir, quería indicar con esta metáfora que se desplazaban de forma, digamos, muy elegante, muy señorial. Pero él no vio platillos volantes, él describió lo que vio, él vio objetos en forma de ala volante, objetos más bien de una forma triangular. ¿Qué pasaba? ¿O qué pasó? Que allí había un periodista y ese periodista siguió
la máxima que no debe seguir el periodismo, y es que la realidad no te fastidie un buen titular. Y él lo que publicó es que Kenneth Arnold había avistado platillos volantes. ¿Por qué? Alex, y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque era una forma de decir, sin decirlo, que Kenneth Arnold había avistado naves de otros mundos. Porque en la cultura popular de los Estados Unidos en la época, todo el mundo tenía en mente que si alguna vez venían los extraterrestres, vendrían en platillos volantes, que era la forma que habían popularizado esas novelillas gráficas de ciencia ficción. Por lo tanto, este periodista dijo, bueno, pues voy a publicar que vio platillos volantes, porque de esta forma, quien lea el titular, lo que le vendrá a la mente es que lo que ha avistado son naves de otros mundos. A partir de ahí, esa noticia empieza a circular por todo el mundo y a partir de ahí, Alex, que es lo fascinante, a partir de ahí empiezan a verse platillos volantes, pero de verdad. Es decir, platillos volantes que aterrizan, que hacen lo mismo que la gente se espera que hagan seres que vienen de otros mundos en sus platillos volantes, recoger muestras, secuestrar a gente para hacerles exámenes médicos. Esos ovnis son fotografiados, son perseguidos por cazas militares. En el fondo, ¿qué es el fenómeno ovni? Que es lo que yo defiendo en este libro, ¿no? OVNIs mensajeros de la conciencia global. Es un mito que se hace realidad. Algo hace realidad ese mito para impactar en la conciencia profunda de la humanidad. Qué bueno. Es decir, hay algo, llamámoslo, no sé, llamémoslo inconsciente colectivo, conciencia global, que utiliza los mitos, o utiliza esa huella, ¿no?, que tenemos nosotros en nuestra cultura, aquello que le permite precisamente expresarse a mucha gente, que mucha gente la puede entender, que es a través de los mitos, a través de la mitología, aprovecha eso para dejar un mensaje, para comunicarse con nosotros. Recordad, y me gustaría ver si lo podemos captar con la cámara del teléfono. Primero, tuvo un gran éxito la novela Robur, el Conquistador, novela publicada por Julio Verne, que anticipó la oleada de extraños objetos voladores de aspecto muy similar a la aeronave imaginada por Verne, esa ola que asoló Estados Unidos entre 1897 y 1898. Pero resulta que justo después, gracias al éxito de la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. George Wells, y también redundado por publicaciones como Science Wonder Stories, pues de repente los platillos ya no son dirigibles, sino que son volantes. Es decir, hay algo, conciencia global, llámalo como quieras, que se quiere comunicar con nosotros y aprovecha los mitos culturales precisamente para llegar a nosotros e impactar de una manera determinada. Por eso es tan interesante el trabajo de ufólogos como en su día Jacques Vallée, José Antonio Caravaca y ahora también Miguel Pedrero, porque si buscas los lazos de nexo, ¿no?, los lazos de unión, los puntos en común, dices que realmente ves que aquí hay algo más. Y obviamente no estamos diciendo que el ovni como tal no exista, ¿eh? No estamos diciendo que no deje huellas físicas, que no exista como tal. Claro que existe, pero hay que ver quién provoca el fenómeno, quién tripula esas naves, con qué objetivo, y creo que poco a poco nos acercaremos. Y quizá para saber realmente o acercarnos a la respuesta, Miguel, habría que conocer bien el trabajo de Carl Gustav Jung, que yo no lo sabía, no tenía ni idea, pero lo he descubierto por tu libro, y es que Carl Gustav Jung dedicó un libro, atención, al enigma de los enigmas, al ovni, titulado Sobre cosas que se ven en el cielo, cuya primera edición data de 1955, y en esta obra Carl Gustav Jung planteaba que los platillos volantes en realidad eran como mandalas. Es curioso, esto muy poca gente lo sabe, yo no lo sabía. Carl Gustav Jung, uno de los primeros ufólogos de la historia. Sí, sí, sí. Bueno, esto es interesantísimo porque date cuenta que la era moderna de los ovnis empieza en el año 47, 1947. Y 8 años después, tan solo 8 años después, cuando estaba empezando esto de los ovnis, Carl Gustav Jung publica un libro dedicado al fenómeno ovni, sobre cosas que se ven en el cielo. Y lo que plantea Jung en ese libro es que en realidad los ovnis son una proyección del inconsciente colectivo, ¿no? Pero claro, muchos estarán pensando, claro, Gustav Jung defendía que era una alucinación. No, no, que va, para nada. Desde su punto de vista, ese inconsciente colectivo, que es muy interesante, el concepto de inconsciente colectivo de Jung, tiene una existencia independiente del inconsciente de todos los individuos que la forman. Es decir, sería como una especie, por decirlo desde un punto de vista muy esotérico, ese inconsciente colectivo sería como una especie de egregor creado por las mentes de todos los seres
conscientes del planeta Tierra o incluso del universo, ¿no? Es decir, ese inconsciente colectivo es lo que luego los científicos han denominado conciencia global. Claro, cuando Gustav Jung publica en el 55 su libro, pues no estaba tan desarrollado el conocimiento científico sobre cuestiones vinculadas con la física cuántica, con la biología, con el estudio del cerebro. Pero hoy en día, y es otra de las cuestiones que planteo en el libro y que le dedico varios capítulos, hoy en día se están realizando investigaciones en laboratorio interesantísimas que apuntan hacia una verdad que lo cambia todo, y es que nuestra conciencia es no local, es decir, que no es un subproducto del cerebro, sino que nuestro cerebro actuaría de conector. ¿Y de conector con qué? Con esa conciencia global. Lo que ocurre es que nosotros, como somos entidades individuales, dotados de un cuerpo y de un cerebro, creemos que nuestra mente es individual, pero en realidad nuestra personalidad, lo que somos en realidad sería un compendio de nuestra genética, de nuestras experiencias, de nuestra estructura física y de la conexión de todo eso con esa conciencia global. Y esto creo que es la clave de todo, porque cuando hablamos de conciencia global, estamos hablando de la estructura profunda del universo. Estaríamos hablando, algunos preferirían hablar de inteligencia cósmica y los religiosos preferirían hablar, sin ninguna duda, de Dios. Pero cuando hablamos de Dios siempre pensamos en un hombre mayor, con largas barbas, cara bondadosa, ataviado con túnica. Personalizamos ese concepto, pero en realidad a lo que se están refiriendo los científicos con este concepto de conciencia global, pues es casi, te diría, una estructura del universo. Y yo, fíjate, te voy a contar algo que a lo mejor te va a sorprender, y a ti, a los que nos están viendo. Yo empecé a pensar en esta explicación investigando un tema que no tiene en apariencia nada que ver con el fenómeno ovni. La Santa Compañía. Las apariciones de la Santa Compañía, de esa procesión de almas en pena, que en Galicia se llama Santa Compañía, pero que en otros lugares de España tiene otro nombre y en otros lugares de Europa tiene otro nombre, ¿no? Pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? Son procesiones de almas en pena. Y yo era muy escéptico con el asunto de la Santa Compañía hasta que empecé a recopilar testimonios, ¿no? Y tengo decenas y decenas de testimonios de encuentros con la Santa Compañía, de personas no del ámbito rural y mayores y supersticiosas, como te puedes pensar, sino gente agnóstica, atea, urbanitas, que van a pasar un fin de semana al campo y se encuentran con este fenómeno. Es increíble. Y cuando hablas con los antropólogos que han hecho trabajo de campo, siguiendo el asunto de la Santa Compañía, off the record, cuando apagas la grabadora, ¿sabes qué te dicen? Te dicen, yo creo que aquí hay algún tipo de estímulo externo al individuo, porque no es normal que toda la gente cuente las mismas sensaciones, la misma forma de aparecer y desaparecer. O sea, cuestiones tan concretas que tiene que haber algo, tiene que haber algún estímulo externo. Entonces yo, cuando empiezo a investigar el asunto de la Santa Compañía, me encuentro con algo sorprendente, y es que la Santa Compañía es un mito que está muy bien estudiado antropológicamente y se sabe dónde se inicia. Se inicia en la creencia en la caza salvaje o en la cacería salvaje de los pueblos nórdicos, cuando dioses como Thor o Odín iban recogiendo las almas de los caídos en batalla y llevándolos al paraíso de los pueblos nórdicos. Bueno, pues a partir de ahí esa creencia va mutando a lo largo del tiempo, va mezclándose, va sincretizándose con el cristianismo y va dando lugar a lo que hoy es la creencia en la Santa Compañía o en esas procesiones de almas en pena, ¿no? Es decir, que antropológicamente está muy bien estudiado, se sabe de dónde empieza, de dónde surge el mito y cómo va mutando. Sin embargo, la Santa Compañía se ha visto y se sigue viendo, se sigue presentando ante los testigos. ¿Sabes qué es la Santa Compañía? Un mito como el fenómeno ovni. Es un mito que algo está utilizando para mostrarse ante la gente, ante los testigos e impactar en su inconsciente profundo. Es lo mismo que el fenómeno ovni, lo que acabo de explicar, un mito que surge de una serie de novelillas de ciencia ficción que algo utiliza para mostrarse ante nosotros, exactamente igual que la Santa Compañía. Y si ahondas en muchos fenómenos anómalos, llegas a la misma conclusión. Pero entonces, Miguel, ¿por qué o para qué decide mostrarse? ¿Quiere decir que esa conciencia global es una especie de inteligencia autónoma que decide por sí misma y entonces se comunica con nosotros porque nos quiere transmitir un mensaje en concreto o no? ¿O lo creamos nosotros? Claro, fíjate, y este es otro punto interesantísimo que trato en el libro. Cuando uno investiga muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, se da cuenta que
hay una serie de circunstancias marginales al relato que te suelen contar los testigos y que tú, cuando empiezas a hacer esta investigación de campo, y yo empecé muy joven, con 15 o 16 años, yo cuando empecé a investigar en la medida de mis posibilidades el asunto ovni, yo lo tenía claro, ¿no? Yo creía que los ovnis eran extraterrestres y yo iba a demostrar al mundo, yo, no otra persona, yo con 16 años, yo iba a demostrar al mundo que iba a probar que los extraterrestres estaban llegando a nuestro planeta, ¿no? Pero desde las primeras veces que entrevistas a testigos te das cuenta que hay una serie de circunstancias en su relato que le quitan credibilidad al relato. Por ejemplo, los casos de encuentros cercanos son absurdos. Es decir, ¿qué sentido tiene que aterrice un platillo volante, salgan unos seres y le pregunten a los testigos humanos, ¿se va bien por aquí para Huelva o no? Es ridículo, ¿no? O le pregunten, tenemos un poco de sed, ¿hay una fuente por aquí cerca? Claro, cuando unos tipos te cuentan esto, tú dices, pues, ¿cómo voy a contar esto? O sea, unos seres extraterrestres que aterrizan en un platillo volante y preguntan si van bien por aquí para Huelva. Bueno, esto es absurdo, ¿no? Y estos te dicen, ya, pero eso es lo que pasó, ¿y lo que quieres que te cuente, no? Pero es que hay más elementos. Por ejemplo, me acuerdo un caso muy paradigmático de un tipo que salía del trabajo y iba a casa con prisa porque quería ver un partido del Real Madrid, de la Champions. Iba con prisa. Y entonces se le ocurrió de pronto meterse por un camino secundario a ver dónde iba a dar ese camino, a ver si llegaba antes por allí. Y ahí tiene la experiencia del encuentro cercano con el ovni. Yo le pregunto, ¿pero no ibas con prisa para ver el partido de la Champions? Dice, sí. Digo, pues entonces, ¿por qué te desviaste por un camino secundario? Dice, chico, no lo sé. O sea, me vino a la mente y tuve que ir por ahí. Otro elemento marginal al relato. Cuando 500 personas que entrevistas o 1000 de encuentros cercanos en carretera te dicen, oye, mira que estoy harto de ir por esa carretera a esas horas y hay un tráfico tremendo. Oye, el día del encuentro no había nadie. Es como si el fenómeno despejara el teatro de operaciones. Entonces, tú te estás dando cuenta de que hay cuestiones que no casan, que el fenómeno ovni es mucho más interesante, mucho más importante. Es como si tuviera la capacidad de interactuar con las conciencias, despejar el teatro de operaciones. Es decir, entonces uno se pregunta, ¿cuál es la finalidad? Uno llega a la conclusión que es como una obra de teatro para que esas personas en ese momento observen ese fenómeno. Bueno, otra serie de cosas que cuentan los testigos. La sensación de estar en una campana de aislamiento. Esto es un leitmotiv de los casos de encuentros cercanos con ovnis. Te cuentan. De pronto se hizo el silencio absoluto. No había sonido ambiente, no había sensación térmica. Yo estaba como en una situación extraña, mi conciencia, estaba como una campana de aislamiento. Otros te dicen, solamente estaba el fenómeno y yo. Es como si la realidad alrededor desapareciera. Y cuando el fenómeno desaparece, ¿sabes qué te hacen los testigos? Y esto es muy gráfico, te hacen así, Alex. Vuelve la realidad. Es decir, el fenómeno desaparece y vuelve el sonido ambiente, la sensación térmica. Es decir, todos estos elementos te indican que la experiencia de un encuentro cercano está formado también por los ladrillos de las experiencias oníricas. Porque tú cuando tienes un sueño, y todos soñamos, y yo últimamente me estoy dedicando a analizar mis sueños, te das cuenta que los sueños te hablan en forma de símbolos, no te dicen las cosas claramente. Los sueños, tu inconsciente profundo, se comunica con tu consciente a través de los símbolos, y te dice cosas que tú no sabías, pero que en realidad nadie te dice desde fuera, lo tienes en tu interior, pero no quieres verlo. Y los sueños en muchas ocasiones te lo ponen delante de tu consciente. Y eso pasa exactamente igual con los encuentros cercanos con ovnis. Es un lenguaje simbólico. Lo importante es el símbolo, lo importante es el impacto que esa escena genera en el inconsciente profundo o en la conciencia de esa persona, porque esa persona cambia. Yo que he tenido la suerte de entrevistar a muchos testigos de ovnis, claro, como todo el día ando en lo mismo, pues mis mejores amigos en muchos casos son gente que he conocido entrevistándolos porque han sido testigos de un encuentro cercano con ovnis. Entonces voy a cenar con ellos, conozco a sus familias y veo cómo esa persona cambia desde ese encuentro cercano. Y no cambia solo él, cambia la gente que tiene alrededor. Y esto está sucediendo todos los días a decenas de miles, centenares de miles, millones de personas. ¿Cuántos testigos hay de encuentros cercanos con ovnis? Bueno, es un lenguaje universal, es un fenómeno universal absolutamente extendido, hasta un punto que no nos podemos llegar a imaginar, y es algo que está provocando un cambio de conciencia, pero de forma subterránea, sin que gobiernos, ejércitos, servicios secretos, autoridades académicas, instituciones científicas se den cuenta de lo que está pasando. Y está provocando un cambio de conciencia absolutamente brutal.
sea, estamos hablando del despertar de la conciencia, pero que se despierta por sí sola, a través de estas Claro, comunicaciones, mensajes que nos hacen llegar, a través de lo que nuestra mente o cerebro puede interpretar en ese momento como un ovni o un extraterrestre o un hada o un ángel. Porque claro, a partir de aquí claro. se podrían, se podría dar explicación a muchos fenómenos, ¿no? No solo al fenómeno ovni o al fenómeno extraterrestre, sino también a la aparición de hadas. Mira, ahí me gustaría, a ver si podemos captar una de las ilustraciones o fotografías que encontramos en este libro, el último libro de Miguel Pedrero, donde vemos al contactado George Adamski. Y como dice ahí, en los años 50, 60 y 70 del siglo XX, del siglo pasado, los ETs se presentaban ante los testigos como mucho más avanzados tecnológica y espiritualmente que nosotros y transmitían además mensajes de paz, concordia y entendimiento entre los humanos, ¿no? Lo que no sería otra cosa que la representación especial de los ángeles, de los que, por ejemplo, pues siempre ha hablado la Biblia o hablan algunas religiones. Pero no solo eso, si vas, por ejemplo, a la última edición de The Ufology World Congress, te das cuenta de que mucha gente que dice haber tenido estos contactos y que los tiene de manera habitual, hablan precisamente de eso, que los seres extraterrestres son seres de luz o pleiadianos que vienen a nuestro planeta, que tienen un mensaje de despertar, de paz, de armonía para salvarnos. Es decir, vamos hacia ese está tomando ese camino, ¿no? El fenómeno ovni o extraterrestre, que es mucho más amplio. Ya son seres de luz, seres que vienen del espacio exterior o de otras dimensiones para cuidar de nosotros o para despertarnos. Y es cierto porque, al igual que Miguel, yo también he tenido la suerte de hablar con muchos contactados a todos los niveles y todos me expresan lo mismo. Y no solo eso, yo veo cómo cambian ellos. Y realmente, yo que los conocía antes y después, he visto que han cambiado, para mí, desde mi punto de vista, han cambiado para bien, porque de repente veo que empiezan a dar importancia a lo que es realmente importante en la vida, como puede ser la familia o la paz, el amor. Claro, hay un despertar de conciencia que va acompañado precisamente de estos contactos que bien explicaría lo que dice Miguel, que hay hay una labor subterránea de la conciencia precisamente para cambiar el mundo, ¿no? Porque el mundo está cambiando. Claro, claro. Y esa ilustración que ahora mostrabas, yo creo que es muy paradigmática, porque si te das cuenta, en los años, el fenómeno del contactismo extraterrestre comienza en los años 50, ¿no? Y luego comienza a extenderse por el mundo, sobre todo en los años 60, 70, 80. Pero los extraterrestres que contactaban con los humanos en los años 50 y 60, además de que viajaban en naves interestelares, en forma de platillo volante, aparentemente muy futuristas, pero con la estética propia de los coches de la época, siempre ha sucedido así, y los trajes con los que iban ataviados estos extraterrestres, aparentemente son trajes futuristas, pero si los miramos ahora, con la mente de unos tipos del año 2020 y vemos cómo se aparecían esos extraterrestres en los años 50 y 60, pues nos damos cuenta que llevan, sí, aparentemente trajes espaciales muy futuristas, pero que están en consonancia con la estética de la época y que incluso hoy en día nos parecen absolutamente anticuados, ¿no? Y cuando se presentaban ante los humanos, claro, decían que eran extraterrestres y se dedicaban a ofrecer advertencias, como en la actualidad, sobre los peligros a los que debe enfrentarse la especie humana. ¿Y sabes qué es lo que les preocupaba a los extraterrestres, esos supuestos extraterrestres, en los 50 y los 60? ¿De qué advertían? Pues de algo que era el peligro, el gran peligro en la época, que era la autodestrucción nuclear, que la Unión Soviética y Estados Unidos utilizaran su armamento nuclear en una guerra de autodestrucción masiva. Y decían cosas como: estáis haciendo pruebas nucleares y estamos aquí para advertiros del peligro que estáis provocando, porque claro, esas radiaciones salen fuera de vuestra atmósfera, llegan al espacio y eso impide que nosotros podamos viajar con nuestras naves espaciales. O sea, si te das cuenta, es todo muy humano, es como demasiado humano. Y si te das cuenta en la pinta de esos seres extraterrestres que se presentaban ante los seres humanos, no son más que ángeles con trajes espaciales. ¿Cómo se representan los ángeles en la iconografía cristiana? ¿No? Pues unos tipos, normalmente hombres, altos, rubios, media melena, bien parecidos, de aspecto andrógino, ¿no? No se sabe muy bien si son, aparentemente son seres masculinos, pero no se sabe muy bien si son masculinos o femeninos. Eh, Se representan con alas, porque ese es el símbolo de que los ángeles pueden ascender a los cielos, comunicarse con Dios
y luego descender a la tierra y traernos a los seres humanos esos mensajes de Dios. Es decir, los ángeles no son más que mensajeros de Dios. ¿Mm? ¿Y cómo son los extraterrestres? Pues como ángeles. Tienen la misma forma física, pero ya no utilizan alas para subir a los cielos y luego descender para dar mensajes a los humanos. Obviamente, ¿no? Porque estábamos en los años 50 y 60, la era espacial. Y en vez de alas, ¿qué utilizan? Platillos volantes. Pero es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista simbólico, los extraterrestres de los años 50 y 60 no son más que la versión espacial de los ángeles representados en la iconografía cristiana. Es decir, que todo esto apunta a lo mismo, algo que utiliza los mitos y las creencias para presentarse ante nosotros. Fíjate, mitos, creencias, la religión, por ejemplo, pues también se ha alimentado de ello. Y aquí tenemos las apariciones marianas, ¿no? La Virgen María, donde se ve precisamente eso, ¿no? En realidad la figura de la Virgen María no es más que la actualización de las damas blancas, hadas, que también suelen mostrarse ante niños, seres puros e inocentes en medio de la naturaleza. Tanto la Madre de Dios como las damas blancas representan ese principio femenino que en otras culturas toma el nombre de diosas como Isis, Afrodita, Ishtar, Inanna. Y fijaos, aquí vamos, como se suele decir coloquialmente, a la Madre del Cordero. Isis, Uh-huh. Afrodita, Ishtar, Inanna, las hadas o la Virgen María son el mismo fenómeno pero en distintas épocas y entornos culturales. En la imagen vemos ahí a Isis, diosa del antiguo Egipto, cuyo culto se extendió por el mundo grecorromano. Este libro es una gozada. Omnis, Mensajeros de la Conciencia Global, de Miguel Pedrero. ¿Por qué es una gozada? Porque, aparte de que cuenta muchos casos, que eso siempre es importante, ¿no? Analizar los casos, los pone en contexto y realmente da una teoría eh, con la que ya podrían estar incluso de acuerdo pues, grandes pensadores de nuestra época, como por ejemplo Max Planck, el premio Nobel de Física, que decía: contemplo la conciencia como algo fundamental, considero que la materia es un derivado de la conciencia. O el propio Michio Kaku, que estuvo el año pasado en Ufology World Congress, aquí en Barcelona, y que dijo: he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo hecho según las normas dictadas por una inteligencia y no por el azar. Es decir, aquí estaría la explicación, o detrás del fenómeno ovni, detrás de las hadas, detrás de las apariciones marianas, de contactos de tipo extraordinario. Detrás de todo ello estaría pues la gran respuesta a la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? O las grandes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Somos un accidente? ¿Somos algo que ha surgido en un planeta y perdido en el sistema solar? ¿O realmente hay algo más? Conciencia global. Pensad en eso. Y ahora estaba pensando yo, lo que Uh-huh. decía Miguel, ¿no? De cómo esta conciencia se expresa ante nosotros según nuestros mitos o referencias culturales o míticas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha visto la serie V de los años 80? Los famosos reptilianos. Y ahora todo el mundo habla de los reptilianos cuando antaño nadie hablaba de ellos. Pero justo, precisamente a raíz del éxito de aquella serie, es como si se hubiera estado gestando poco a poco y ahora parece que sí, que toda la vida, toda la historia han existido los reptilianos y que están aquí por algún motivo. Pero no solo eso. ¿Cuál fue la primera película en hablar de Matrix? Matrix, ¿no? La famosa trilogía de Matrix de los hermanos Darren Aronofsky. Pues, Sí. eh, esa película habla de algo de lo que todo el mundo está hablando ahora. La Matrix, hay una realidad paralela, si lo que vimos no estará acaso soñado y si la realidad es otra, qué es lo que es real y qué no lo es, si somos pilas humanas que alimentan una gran conciencia, es decir, eso de lo que se hablaba en aquella película ahora también se está expresando. O sea, vemos cómo estos fenómenos se repiten a lo largo de la historia, pero van adoptando diferentes formas según la conciencia del propio espectador o del propio creador, ¿no? exacto, es que no lo has podido explicar mejor. Es así, y en el caso de las apariciones marianas que acabas de comentar, también nos encontramos exactamente con lo mismo. En el fondo, una aparición de la Virgen María, ¿sabes qué es lo que representa la Virgen María? Las apariciones de la Virgen María, a ¿Qué? la madre naturaleza,
a la madre naturaleza. Si vamos hacia atrás, nos damos cuenta, y tú lo has explicado antes muy bien, que la Virgen María es la actualización en el cristianismo de las antiguas diosas griegas, romanas, sumerias. ¿Y qué representaban esas diosas? A la madre naturaleza. Es decir, si seguimos hacia atrás y vemos el origen de estas diosas, nos damos cuenta que el origen está en el Neolítico y que el origen es la adoración y el respeto a la madre naturaleza, ¿no? Es decir, la que nos da la vida y a cuyo seno todos regresaremos una vez que fallezcamos, ¿no? Y ahí nos encontramos con cuestiones enormemente interesantes vinculados con el megalitismo, ¿no? Y que apuntan exactamente a lo mismo, a una representación del útero materno, de la madre tierra, porque en la antigüedad los dioses no eran dioses, eran fundamentalmente diosas, y sobre todo la diosa madre. Si te fijas, ¿a quién se aparece la Virgen? ¿A quién se aparece la Virgen? En la mayoría de los casos. En los casos conocidos, yo creo que está claro. Es decir, en Lourdes, en Fátima, se aparece siempre en entornos naturales, en general cerca de grutas. Fíjate qué simbólico, ¿no? La gruta es el símbolo del útero materno, ¿no? Y de hecho los dólmenes son exactamente eso. Los dólmenes son una representación del útero materno y se presenta en general al lado de cuevas. Primer símbolo brutal. Se presenta en un entorno natural, obviamente, y se presenta ante quiénes, principalmente ante niños, que son el símbolo, la representación de lo que no está mancillado, ¿sí? Es decir, que son seres puros, como la naturaleza, o ante personas simples, que llevan una vida simple y son a los que les transmiten mensajes, porque también son la representación de esa pureza, la pureza que emana de la madre naturaleza. Por lo tanto, toda la escena o todas las escenas de las apariciones marianas son exactamente lo mismo, apuntan hacia lo mismo, hacia esa conciencia global, tomando un aspecto simbólico para que pueda ser reconocible por esos testigos humanos, pero que en el fondo, si deconstruimos esos casos de encuentros cercanos con la Virgen María, nos damos cuenta que desde el punto de vista simbólico está apuntando a los orígenes de la figura de la Virgen María, que es la madre naturaleza. Y pasa exactamente igual con las damas blancas, que se aparecen cerca de ríos, cerca de cuevas, en entornos naturales. Damas blancas, por cierto, que se siguen apareciendo. Yo hace nada estaba recopilando casos de gente que se había encontrado con estas damas blancas aquí en España, en el siglo XXI. Son las hadas, que también son la representación de la madre naturaleza, pero en el folclore de los países de influencia céltica, pero en el fondo todo es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, es la representación de la madre naturaleza, pero a mí no me cabe duda de que no es una cuestión psicológica, como no lo son las apariciones de la Santa Compañía o no lo son las apariciones de ovnis, sino que se aparece de verdad y los testigos lo ven de verdad. Estaba leyendo ahora uno de los apartados más interesantes de este libro, en el que hay, recoges estudios científicos sobre lo que sería la conciencia, conclusiones sobre todo. Leo, por ejemplo, aquí, ¿no?, cuando el físico Amit Goswami te dijo que el fenómeno de la telepatía no significa que dos conciencias entren en contacto a distancia, sino que en realidad forman parte de la misma conciencia. De ahí que entre dos personas, aunque estén alejadas, aunque esté una en un punto del planeta y el otro en la otra, en las antípodas, puede haber una transmisión de pensamiento. De ahí recuerdo una entrevista que hizo un famoso mentalista, cuyo nombre no puedo decir porque me lo confesó en privado y me dijo que podía explicarlo, pero que no podía decir quién era. Él me decía que él nunca estudiaba en los exámenes. Él llegaba a los exámenes, dejaba que el resto de alumnos empezaran a hacer el examen y él, 5 minutos después, cerraba los ojos y simulaba como si, o no sé cómo lo hacía, pero se conectaba con la conciencia o con el inconsciente y de repente recibía toda la información de los alumnos, de sus compañeros de alrededor, y así podía hacer los exámenes y sacaba siempre muy buenas notas. Es decir, la transmisión de pensamiento existe. Pero eso no quiere decir que seamos dos conciencias diferenciadas, sino que todos formamos parte de una sola conciencia. Todos somos uno, el universo unificado.
Claro, claro. Sí, sí, sí. A mí esa entrevista con Goswami me impactó mucho porque yo le estaba haciendo muchas preguntas, ¿no? Sobre la telepatía, la precognición, tal. Y yo creo que lo estaba volviendo un poco loco al hombre, ¿no? Y estaba allí con su Coca-Cola y estábamos entrando en demasiadas profundidades. El hombre estaba cansado y en un momento determinado me dijo, mira, no le des más vueltas, ¿no? En realidad solo hay una conciencia. Eso es la clave de todos los fenómenos. No importan tanto los fenómenos. O sea, importa el por qué, cuál es el origen. Pues que solo hay una conciencia. Entonces él me decía, oye, esto que se habla de la telepatía no es que dos mentes estén en contacto, es que tu mente y la mía son la misma cosa, ¿no? Por eso, en todos los experimentos que se han hecho de telepatía a lo largo de la historia, en el ámbito de la parapsicología, que son experimentos muy tediosos, ¿no? Que tienen que ver con la estadística y con las cartas Zener, a ver si una persona reconoce la figura que otra persona tiene en la mano, es decir, es muy aburrido, ¿no? Pero las únicas conclusiones a las que han llegado los parapsicólogos es que el éxito de las pruebas telepáticas no tiene nada que ver, como tú has explicado ahora, con la distancia espacial, sino que tiene que ver con la distancia emocional. Es decir, si quienes están participando en esa prueba telepática son madre e hijo o una pareja, los resultados son mucho mejores si de pronto ponen a hacer esa prueba a dos desconocidos, ¿no? Y aquí ya entraríamos en cuestiones muy vinculadas con la física cuántica, tendríamos que hablar de coherencia cuántica, de hacer vibrar al unísono dos partículas subatómicas, que eso es fascinante, ¿no? El asunto ese, porque en el mismo momento que los científicos en laboratorio hacen vibrar al unísono dos partículas subatómicas, quedan conectadas para la eternidad, independientemente de la distancia a la que estén. Una puede estar en un punto del universo y la otra en el extremo contrario, y cualquier acción que realices sobre una de esas partículas subatómicas causa un efecto instantáneo en la otra partícula subatómica, que también tiene sentido porque el origen de la materia, el origen de la conciencia, el origen de todo, es aparentemente ese Big Bang, que algunos hablan de explosión, pero que no es muy correcto desde el punto de vista de la cuántica. Ellos prefieren hablar de singularidad cuántica, ¿no? Es decir, un proceso de singularidad cuántica. Bueno, en el fondo, que todo parte de lo mismo, que toda la materia parte de lo mismo. Y eso es algo que tú apuntabas ahora, que en el libro profundizo bastante sobre algunas investigaciones y declaraciones de los grandes físicos de toda la historia, como Heisenberg o Max Planck, que fue el padre de la física cuántica, y la conclusión a la que llegaron es que no había diferencia entre la conciencia y la materia, que es un continuum, ¿no? Y esto es real. En el libro planteo varios experimentos de laboratorio que demuestran exactamente eso. ¿Sabes, Alex, cuál es el acto telequinético, el mayor acto telequinético? Observar ¿Cuál? la realidad. Observar la realidad. Porque simplemente observando la realidad la cambiamos. La realidad se ordena para nosotros cuando hay una conciencia observándola. Esto es muy fuerte, ¿no? Es decir, porque nadie sabe que es una partícula subatómica y lo que se sabe es que no es nada. Está en todos los lugares del universo y en ninguno. En todos a la vez y en ninguno. Hablar de una partícula subatómica es como hablar del amor, ¿no? No se sabe que existe de forma indirecta. Y se sabe que cuando una conciencia observa la realidad, esas quintillones de partículas subatómicas que son no locales, que no tienen forma, de pronto se colapsan en una partícula y forman la realidad. Por lo tanto, para que se forme la realidad, tiene que haber una conciencia que la observe. Si no hay conciencia, no hay realidad. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Y esto, como podrás comprobar, digamos que enfila directamente con el fenómeno ovni, con mi tesis de la conciencia global. De hecho, es algo que ya decían hace mucho tiempo, por ejemplo, los budistas, y hablan de eso, ¿no? De que el observador crea su realidad. Ahora la física Claro. cuántica, claro, le está dando, pues obviamente, un fundamento científico. En tu libro que recoges varios trabajos e investigaciones, incluso una cita del físico Sir James Jens, que hizo importantes contribuciones a la teoría cuántica y coincidía plenamente con esa visión de la realidad. Y fíjate lo que dice. Fijaos lo que decía el físico Sir James Jens. La corriente del conocimiento avanza hacia una realidad no mecánica. El universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Ya no parece que la mente sea una intrusa accidental en el reino de la materia, sino que la deberíamos aclamar como creadora y gobernante del reino de la materia. Esto lo dice un científico, ¿eh? Superemos nuestras reticencias y aceptemos a la conclusión inapelable. El universo es inmaterial, mental y espiritual. El universo es una ilusión, ¿no? La vida es sueño. Claro.
Claro, claro, claro. Yo creo que ya se ha derrumbado esa imagen que teníamos del universo como un reloj, como un aparato mecánico, ¿no? En el que tú, si puedes estudiar las partes, puedes llegar a conocer el conjunto como despiezas un reloj mecánico, y si sabes cómo funcionan las partes, las puedes juntar y comprender cómo funciona el conjunto. Bueno, eso ya ha pasado a la historia, ¿no? De hecho, uno de los capítulos del libro, probablemente el capítulo más amplio del libro, lo denomino así, ¿no? El universo consciente, ¿no? Porque actualmente la ciencia, la cuántica, la astrofísica está apuntando hacia esa realidad, ¿no? Obviamente no todos los científicos están de acuerdo, pero yo creo que ya hemos superado ese materialismo y ya nos estamos dando cuenta, como decía este eminente físico, cuyas declaraciones acabas de leer, que el universo eh, ya ha dejado de ser, o hemos dejado de tener esa imagen del universo como algo mecánico, sino que es algo consciente, y que la clave de todo, y esto es algo que decía Planck, que decía Heisenberg, ¿no? Es que la clave de todo es la conciencia, comprender la conciencia, porque sin conciencia no hay realidad. Mira, yo me acuerdo, yo estudié sociología, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, yo me empecé a interesar por el tema de la física cuántica el primer día de clase de sociología. Recuerdo que teníamos un profesor de investigación social y lo que nos explicó el primer día es esto de lo que yo estoy hablando. Nos empezó a hablar de física cuántica y nos empezó a hablar de la importancia del observador, cómo el observador, desde el punto de vista de la cuántica, ordena la realidad. Y entonces nos dijo, fijaros, si en las ciencias exactas el observador influye en lo observado, imaginaros vosotros que vais a estudiar la sociedad y formáis parte de la sociedad. Si hasta en las ciencias exactas se da esa intrusión del observador en lo observado, imaginaros vosotros, ¿no? Y a mí aquello de la física cuántica me pareció absolutamente fascinante, ¿no? Y recuerdo que ese primer día de clase nos explicó el experimento de la doble rendija, ¿no? Que yo dije, ostras, esto es magia, y pensé, esto tiene que ver con esas cosas que a mí tanto me interesan, de la vida después de la vida, del fenómeno ovni, ¿no? Por ahí tiene que haber algo, porque esto es más mágico que los temas que leo yo en las revistas de misterio, ¿no? Esto es mucho más misterioso, ¿no? El experimento de la doble rendija, que es que tú tiras un haz de fotones, lanzas un haz de fotones, pones hacia una pantalla, imagínate de madera o de metal, a la que le haces un agujero, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ese haz de fotones atraviesa ese agujero, ¿no? Pero ¿qué pasaría si pones dos agujeros? Pues que ese haz de fotones, sorprendentemente, atraviesa los dos agujeros a la vez. Y si pones 5, que atraviesa los 5. Y si pones 3 trillones de agujeros, que atraviesa los 3 trillones de agujeros a la vez, ¿no? Y si pones una placa fotográfica detrás, lo que se representa ahí es una especie de ondas impactando con otras ondas, ¿no? Es como cuando tú tiras piedrecillas a un riachuelo, ¿no? Y se generan unas ondas que impactan entre ellas, ¿no? Pues esa es la figura que queda en esa placa fotográfica. Entonces los físicos se plantean, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, ¿qué es una partícula subatómica? ¿No? Pues es, por decirlo de un modo muy superficial y muy incorrecto, ojo, muy superficial y muy incorrecto, pero para que todo el mundo nos entienda, es como una especie de onda de dimensiones infinitas, es decir, es un mar de posibilidades infinitas que cuando una conciencia observa esa realidad, se colapsa en una partícula para que nosotros observemos la realidad y sea reconocible para nosotros. Pero en el fondo, esa partícula subatómica es a la vez una onda, por llamarlo de algún modo, y una partícula. Es decir, que es algo sorprendente, es decir, no sabemos, estamos estudiando lejanas galaxias y en realidad no sabemos qué es la materia, de qué está constituida la materia, ¿no? De qué estamos formados, cómo funciona la realidad, cómo se forma la materia para nosotros. Ni siquiera eso lo sabemos. Fíjate lo que nos queda por descubrir. Lo que nos queda por descubrir y que seguiremos siempre divulgando por diferentes medios a través, por ejemplo, de Año Cero, excelente revista y también excelente página de Facebook, que tiene una página web espectacular que ya os hemos recomendado varias veces, que es Espacio Misterio, a través también de este programa, Pandora, el programa de los buscadores, y sobre todo a través de la investigación de grandes divulgadores como el amigo Miguel Pedrero, que hoy ha tenido bien acompañarnos en el programa. Este libro, sinceramente, lo tenéis que tener. Si os interesa el fenómeno, si queréis llegar más allá, si queréis llegar a las respuestas, qué es lo que realmente se puede esconder detrás del fenómeno de los ovnis, contactos ET y también otras formas de contactismo que ha habido a lo largo de la historia,
Este es vuestro libro. Ovnis, mensajeros de la conciencia global. Por cierto, Miguel, este libro supongo que se puede encontrar en todas partes, ¿no? ¿Dónde lo pueden comprar? Sí, sí, pues en cualquier librería, a través de Amazon y a través de la página web de la editorial, que es www.edicionestidonia.com, que si lo hacen a través de la web de la editorial, llegará sin gastos de envío, ¿no? Por lo tanto, bueno, librerías, Amazon, otras plataformas y a través de la web de la editorial. Genial. La editorial que es Cidonia, ¿eh? Cidonia con Y, Cidonia, que lo sepáis. Otra cosa, Miguel, antes de despedirte, te quería hacer una proposición muy decente. Ujú, ¿Qué te ujú. parecería hacer una tertulia contigo y con José Antonio Caravaca? Hombre, por favor. ¿Sí? Mira, José Antonio, Venga. José Antonio Caravaca es uno de los grandes investigadores eh, y estudiosos del fenómeno ovni de la historia, ¿no? De hecho, yo creo que hay dos grandes investigadores que han hecho aportaciones importantes al campo de la ufología. Uno es Jacques Vallée y hay más, ¿no? Pero por dar dos nombres para mí fundamentales, uno es Jacques Vallée y otro es José Antonio Caravaca, ¿no? Que es español, es gaditano, ¿no? Y que es más reconocido fuera de nuestras fronteras Sí. que en España, ¿no? O sea que, vamos, yo estaría encantado, claro, de charlar con Pues Caravaca. Claro, es buen amigo. dicho y hecho. Hablaremos con José Antonio y ponemos fecha para hacer esa tertulia que yo creo que interesará y mucho porque estamos en un momento en el que está habiendo cada vez más avistamientos de ovnis, cada vez más contactos de tipo extraterrestre y también a otros niveles. Y creo que hay que hablar más del tema desde esa teoría, que yo creo que es la que se acerca más a la verdad. Es mi punto de vista, obviamente. Uh-huh. Miguel, muchas gracias por estar en Pandora. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y antes de despedirme, es lo que hago siempre que intervengo en un programa de radio, de televisión, habéis tenido la diferencia de colocar mi correo electrónico ahí abajo y yo hago un llamamiento a todos aquellos que hayan vivido alguna experiencia vinculada con el fenómeno ovni o con otros fenómenos denominados anómalos para que me escriban y me cuenten su experiencia, que es lo que más me fascina, lo que más me interesa del mundo, conocer las experiencias de la gente y yo me pondré en contacto con esas personas y en la medida de mis posibilidades trataré de ofrecer una respuesta. Por eso tenéis el correo, es miguelpedrerog@gmail.com. Ahí le enviáis vuestro correo electrónico. Miguel, muchas gracias. Cuídate. A ti, muchísimas gracias.